La rinitis alérgica es una de las condiciones inflamatorias crónicas más frecuentes de la población. Se estima que afecta hasta un 25% de nuestros adultos y niños y genera una inflamación tanto de la mucosa nasal como de las cavidades paranasales. Por lo tanto, debería considerarse como una rinosinusitis crónica alérgica. Es muy importante porque produce síntomas que afectan y alteran de manera importante la calidad de vida de nuestros pacientes. El diagnóstico de esta patología es clínico. Se basa en la anamnesis y en el examen físico de nuestros pacientes. Dentro de la anamnesis hay que consultar por síntomas irritativos como son el prurito nasal, los estornudos, la rinorrea acuosa. También síntomas obstructivos, principalmente la obstrucción nasal secundaria a la hipertrofia de cornetes. Evaluar síntomas oculares como el prurito, el lagrimeo, la sensación también de resequedad ocular y la epistaxis. A veces algunos niños se presentan como epistaxis recurrentes, siendo que tienen una rinitis alérgica de base y solamente por grataje el niño sangra. Dentro del examen físico es importante evaluar al niño o al adulto en su contexto global. Evaluar tanto la nariz como la piel y otros órganos que pueden tener secundariamente manifestaciones de atopia. Dentro de la nariz evaluamos la mucosa nasal, que habitualmente es pálida, cuando hay presencia de rinorrea, de puentes mucosos, el famoso saludo alérgico, que es simplemente rascarse la nariz, y evaluar si es que esta mucosa que está dentro de la nariz es filante, transparente, sin características de mucopus. La rinitis alérgica también puede estar manifestada a través de sus complicaciones. Un niño que tiene rinitis alérgica puede ser que tenga infecciones respiratorias recurrentes, que tenga epistaxis, que tenga exacerbaciones del asma, que tenga disfunción tubaria con sensación de oído tapado intermitente o que incluso pueda llegar a tener apnea del sueño. Además, es muy importante evaluar los antecedentes familiares, porque se sabe que si uno o ambos padres tienen polinosis nasal o tienen antecedentes de dermatitis atópica, el niño puede tener factores de riesgo para también presentarla. Incluso si los dos padres tienen rinitis alérgica, se habla de que el niño tiene 70% de probabilidades de presentar la rinitis alérgica. Se preguntarán qué hacemos entonces con el diagnóstico, si nos quedamos solamente con la clínica o es necesario hacer algún examen de laboratorio. Frente a esto nace la duda del test cutáneo. El test cutáneo es un examen que nos permite evaluar la sensibilidad, la sensibilización de ese paciente a un alergeno en particular. Pero ojo, que uno puede ser sensible a un cierto alergeno, pero no presentar manifestaciones alérgicas. Por lo tanto, es muy importante que uno tenga una correlación entre esta sensibilización y la reacción alérgica. La rinitis alérgica se clasifica en cuanto a la severidad de sus síntomas y en cuanto a lo prolongado que sean sus síntomas en intermitente o persistente y leve, moderada o severa. La clasificación es importante para saber en qué épocas del año dejarle tratamiento al paciente. Si es una rinitis que es intermitente, moderada, donde solamente se da en primavera y verano, dejaremos solamente 6 meses de tratamiento antialérgico. Ahora, si una persona tiene, por ejemplo, alergia a los ácaros que conviven con nosotros en nuestra casa y tiene una rinitis que es persistente, moderada a severa, deberemos dejar un tratamiento todo el año. El tratamiento de la rinitis alérgica se basa en 3 pilares. A mi gusto, el pilar más importante es la educación al paciente. No hay un paciente que sea más feliz que el que ya sabe cómo tratarse, en qué momentos del año tratarse y con qué tratarse. También es importante reducir la exposición al alergeno al cual el paciente está sensibilizado, la farmacoterapia y en algunos casos la inmunoterapia. Y dentro de la farmacoterapia tenemos 2 pilares muy importantes. Uno son los antihistamínicos orales, que son nuestro caballito de batalla, nuestra primera línea, y los segundos son corticoides intranasales. A grandes rasgos preferimos utilizar los antihistamínicos de segunda generación porque son lipofóbicos, no atraviesan la barrera hematoencefálica y no producen sedación. Y además son medicamentos que se pueden usar una sola vez al día. Se prefieren cuando los síntomas son irritativos. Por otro lado, cuando un paciente tiene síntomas obstructivos, preferimos los corticoides intranasales porque ayudan muchísimo en la obstrucción nasal al disminuir la hipertrofia de los cornetes. Los corticoides intranasales prácticamente no tienen efectos secundarios, son medicamentos que tienen muy baja biodisponibilidad, prácticamente no tienen absorción sistémica, por lo tanto no tienen los efectos secundarios de los corticoides orales, pueden ser usados seguramente en niños y por tiempos prolongados. Como la obstrucción nasal es lo que más impacta en la calidad de vida de nuestros pacientes,
no dejen pasar la oportunidad de que un paciente que tenga una hipertrofia de cornetes pueda usar corticoides intranasales. Ahora, algunos tips importantes es que en el embarazo el único antihistamínico que se puede utilizar es la clorfenamina y el único corticoide intranasal que podríamos utilizar según las normas sería la budesonida y solamente en el tercer trimestre. Todo esto conversable con el ginecólogo tratante. En la lactancia la madre puede usar fexofenadina, puede usar también loratadina y desloratadina. Y según las edades, los niños menores de 6 meses no deberían usar antihistamínicos. En los mayores de 6 meses está recomendada la desloratadina, la cetiricina, la levocetiricina. En los mayores de 2 años, la fexofenadina. Mayores de 6 años, la ropatadina. Y mayores de 12 años, la bilastina. Los antileucotrienos, que son otros medicamentos que se utilizan principalmente en asma alérgica o en poliposis nasosinusal, no están indicados cuando un paciente tiene rinitis alérgica pura. Y por último, el tratamiento de desensibilización o la inmunoterapia no está indicada en todos los casos. Se indica solamente cuando la terapia farmacológica es insuficiente, cuando hay un tratamiento que tiene muchos efectos indeseados para ese paciente, cuando hay un fracaso en el control de los alergenos, cuando hay persistentes manifestaciones alérgicas y siempre y cuando tengamos la identificación de un solo alergeno. No podemos hacer una inmunoterapia cuando el paciente es alérgico al plátano oriental, a todos los árboles, a las malezas, a los ácaros, etc. En esos casos se prefiere solamente un tratamiento vía oral con antihistamínicos.